Un hombre confiesa 2 delitos graves. Lo condenan. Años después, alguien analiza el ADN hallado en la escena del crimen y no coincide con el del hombre que está en la cárcel. Lo analizan otra vez. Sigue sin coincidir. Y aún así, ese hombre sigue en prisión. ¿Cómo puede pasar eso? Y antes todavía, ¿por qué confiesas un crimen que no cometiste? Esto es The Psyguide, psicología basada en evidencia, explicada de forma clara y comprensible, hecha por psicólogos de verdad. Queremos que el conocimiento real sea accesible para todos. Este es el vídeo 4 de nuestra serie sobre disonancia cognitiva. Una frase para situarnos. La disonancia cognitiva es esto. Cuando 2 ideas chocan, sentimos una tensión incómoda. Y casi siempre la reducimos cambiando la idea, no la conducta. ¿El motivo de fondo? Seguir viéndonos como personas buenas y competentes. En el vídeo anterior, vimos la pirámide de la elección. Pasos pequeños, cada uno razonable, que llevan a una persona decente muy lejos de donde empezó. Y lo más inquietante, no suena ninguna alarma al cruzar la línea. La historia de hoy viene de un libro. Mistakes were made, but not by me. Los hechos los comprobamos nosotros. Y hoy subimos la apuesta. Porque ese mismo mecanismo, cuando lo que está en juego es la vida de otra persona, puede destruirla. Y casi nunca se siente como hacer algo malo. Empecemos por la confesión. ¿Por qué confesaría a alguien que no ha hecho nada? Imagina un interrogatorio. Una técnica muy extendida en Estados Unidos, la técnica RAID. Empieza por una decisión. Ya han concluido que eres culpable. Todo lo que viene después está diseñado para que lo admitas. Y usa 2 palancas. Una minimiza. Cualquiera habría hecho lo mismo. Solo cuéntame cómo pasó. Suena a comprensión. Pero un estudio de Cassin y McNall, en 1991, sugiere que se recibe como una promesa silenciosa. Confiesa, y te tratarán con suavidad. La otra exagera. Tenemos tus huellas, sabemos que fuiste tú. A veces con pruebas que ni siquiera existen. ¿Y esto funciona de verdad con personas inocentes? En 1996, los investigadores Cassin y Kiechel lo pusieron a prueba. Sentaron a estudiantes ante un ordenador, con una norma. No toques cierta tecla, o el ordenador se bloquea. Pero el ordenador estaba trucado. Se bloqueaba solo. Nadie había tocado nada. Todos eran inocentes. Y al principio lo negaban. Entonces aparecía un testigo falso. Otra persona decía haberles visto tocar la tecla. Solo eso. ¿El resultado? Cerca de 7 de cada 10 firmaron una confesión. Algunos llegaron a creérselo de verdad. Y unos cuantos inventaron detalles de cómo lo habían hecho. Era solo una tecla. Sin cárcel, sin consecuencias reales. Y ese es justo el límite del estudio. Un laboratorio no es una sala de interrogatorios. Así que no nos dice cada cuánto ocurre en la vida real. Pero apunta a algo incómodo. Si esa presión por nada ya empuja a confesar, imagina con una acusación de verdad. A lo mejor estás pensando, yo jamás confesaría algo que no hice. Casi todos lo pensamos. Los que estudian esto lo llaman, sin rodeos, un mito sin fundamento. ¿Y cuánto pasa fuera del laboratorio? Aquí va el dato, con su letra pequeña. De las condenas injustas, anuladas gracias al ADN, alrededor de 1/3
incluían una confesión falsa. Personas que confesaron crímenes que no cometieron. Pero hay algo que pocos cuentan. Ese tercio es solo entre los casos que llegamos a descubrir. Los que tenían ADN que analizar. No es el porcentaje de confesiones falsas en general. Ese número nadie lo conoce. Y no le toca a todos por igual. Pesa más en los jóvenes y en personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual. Ahora bien, lo inquietante es que esto no es solo cosa de policías. El mismo bucle se puede montar en una consulta. Imagina una terapia que empieza por la respuesta. Tus problemas vienen de un recuerdo enterrado. Si lo recuerdas, la teoría acierta. Y si no lo recuerdas, eso prueba lo bien escondido que está. Reprimido, lo llaman. ¿Lo ves? Pase lo que pase, la teoría gana. Nada puede demostrar que es falsa. Eso es un bucle cerrado. ¿Y de verdad se puede recordar algo que nunca ocurrió? La psicóloga Elizabeth Loftus lo puso a prueba. Con ayuda de un familiar de confianza, presentaba a personas 4 recuerdos de su infancia. 3 eran reales. El cuarto era falso. Haberse perdido en un centro comercial de pequeños. Y sesión tras sesión, les pedían que intentaran recordar más. Cerca de una cuarta parte acabó recordando ese día que nunca existió. Algunos con detalles vívidos. Una versión más grande y cuidadosa, en 2023, encontró lo mismo. Incluso un poco más. Aquí hay que pisar con cuidado. Así que vamos despacio. Esto no significa que el trauma no sea real. Lo es. Y la mayoría de las personas que sufrieron abusos los recuerdan. El problema es más estrecho. Un recuerdo sacado a base de sugestión no es fiable. Las dos cosas son verdad a la vez. Por eso, a finales de los 90, los grandes colegios de psicología y psiquiatría llegaron al mismo lugar prudente. Mucho cuidado con las técnicas pensadas para recuperar recuerdos. Volvamos al hombre del principio. Tiene nombre: Bruce Gottschalk. Su propia confesión ayudó a condenarlo. Luego, el ADN dijo que no fue él. Y aquí está lo importante. La fiscalía no lo ignoró sin más. Mandó analizar las pruebas, en el laboratorio que ella misma eligió. 2 veces. Y las 2 veces, el ADN lo descartó. Y aún así, no lo soltaron. El razonamiento, en pocas palabras. La confesión pesa más que la prueba de ADN. Desde fuera, parece imposible. Desde dentro, seguramente no se sentía como tapar un error. Se sentía como proteger una condena que sabes que es correcta. ¿Te acuerdas de lo que dijimos en el vídeo anterior? No suena ninguna alarma al cruzar la línea. Nadie siente el momento en que se convierte en otra persona. ¿No hubo un instante de ¿ahora estoy dejando preso a un inocente? Solo un paso más, que parecía razonable. Y luego otro. Esa es la trampa. Y casi cualquiera, lo bastante seguro de tener razón, podría caer en ella. Pero no siempre acaba así. Y por eso quiero contarte un último caso. Otro fiscal. Se llama Thomas Banes. Años atrás, había procesado a un hombre, Larry Mace, condenado por un delito grave hace cerca de 2 décadas. Banes estaba seguro. Lo que no sabía, la policía había sometido a su testigo a hipnosis antes de la identificación. Y la hipnosis no ayuda a recuperar recuerdos fiables. Un detalle que el jurado nunca llegó a oír. 20 años después, el ADN demostró que Meyes era inocente. Y aquí está la parte rara. Banes
no peleó contra la prueba. Aceptó que había ayudado a meter en la cárcel a un inocente. Y pasó años ayudando a liberar a otros. Eso es bajarse de la pirámide. No es un villano que de pronto ve la luz. Es una persona normal, igual de segura que el otro fiscal, que decidió mirar lo que demostraba que se había equivocado. Porque el bucle solo se cierra desde dentro. Cuando admitir el error pesa más que tener razón. Y quizá ahí empiece la salida. Tratar un error como información, no como un veredicto sobre si eres buena persona. Es una hipótesis de trabajo, no una receta. Algo para seguir investigando. Espero que te haya gustado el vídeo. Déjame un comentario. Y no lo olvides, los científicos de verdad no se fían de una sola fuente, aunque sea una tan buena como The SciGuide. Investiga por tu cuenta. Si te ha gustado, mira el siguiente vídeo de nuestra serie sobre disonancia cognitiva. Te deseo lo mejor y hasta la próxima.